¿Y si te dijera que los eventos que estamos viendo desarrollarse en el mundo no son coincidencias? ¿Qué pasaría si la tecnología que usas todos los días, las alianzas políticas que se forman entre naciones y el entretenimiento que consumes están preparando el escenario para algo profético? Hoy vamos a explorar cómo puedes prepararte espiritualmente para los tiempos que se avecinan, porque lo que está por venir no tomará por sorpresa a aquellos que están vigilantes y atentos. Vivimos en una época extraordinaria. Los avances tecnológicos se aceleran a un ritmo sin precedentes. Las alianzas geopolíticas están cambiando el equilibrio de poder global. Y en medio de todo esto, hay una creciente sensación de que algo monumental está en el horizonte. Para aquellos que conocen las Escrituras, estos no son simplemente cambios aleáticos de la historia humana. Son señales de que el tiempo se está acortando. La pregunta no es si estos eventos ocurrirán, sino cuándo. Y más importante aún, la pregunta que debes hacerte es esta: ¿estás preparado? No hablo de almacenar provisiones o construir refugios, aunque la preparación física tiene su lugar. Me refiero a la preparación espiritual, al fortalecimiento de tu fe, al conocimiento profundo de la palabra de Dios, que te permitirá mantenerte firme cuando todo a tu alrededor se esté desmoronando. Cuando observamos el mundo actual, vemos patrones que coinciden sorprendentemente con las profecías bíblicas. La formación de alianzas entre Rusia, China, Irán y Corea del Norte no es simplemente política internacional ordinaria. Estas son precisamente las naciones mencionadas en las escrituras proféticas, que jugarán papeles cruciales en los eventos del fin de los tiempos. Consideremos lo que dice Ezequiel en los capítulos 38 y 39. Allí se describe una invasión futura de Israel liderada por una coalición encabezada por Gog de Magog. Muchos estudiosos bíblicos identifican a Magog con la región que hoy conocemos como Rusia. La coalición incluye a Persia, que es el Irán moderno, y otras naciones que se alinean con las realidades geopolíticas actuales. ¿Es coincidencia que estas mismas naciones estén formando lazos más estrechos en nuestros días? Para aquellos que entienden las Escrituras, esto no es casualidad. Y luego está China, el gigante del Este. El libro de Apocalipsis habla de los reyes del Este que cruzarán el río Éufrates seco con un ejército masivo. El ascenso de China como superpotencia mundial, su capacidad tecnológica y su creciente influencia militar encajan perfectamente en este escenario profético. No estamos especulando sin fundamento. Estamos observando cómo las piezas del rompecabezas profético se colocan exactamente donde la Biblia predijo que estarían. Pero aquí está el punto crucial que muchos pasan por alto. Estas alianzas y estos movimientos geopolíticos no son el fin en sí mismos. Son el escenario que se está preparando para la llegada del Anticristo. Cuando Klaus Schwab, del Foro Económico Mundial, habla sobre la cuarta revolución industrial y una gran transformación global, cuando los líderes mundiales discuten sobre un nuevo orden mundial, están describiendo exactamente el tipo de sistema globalizado que la Biblia predice que el Anticristo utilizará para controlar a las naciones. Ahora quiero que consideres algo que probablemente llevas en tu bolsillo en este momento: tu teléfono inteligente. Piensa en todo lo que contiene: tus fotos personales, tus mensajes, tu ubicación en tiempo real, tu historial de búsquedas, tus transacciones bancarias, tu información médica. Todo está ahí, concentrado en un dispositivo del tamaño de tu mano. La tecnología en sí misma no es malvada. Es una herramienta, y como todas las herramientas,
puede usarse para el bien o para el mal. Pero lo que debe preocuparnos es cómo esta tecnología está creando la infraestructura perfecta para un sistema de control global. Cada vez más países están digitalizando sus sistemas de identificación. Los datos biométricos como huellas dactilares, reconocimiento facial y escaneos de iris se están convirtiendo en la norma. Tu licencia de conducir, tu pasantía, tus registros médicos, todo está siendo digitalizado y centralizado. Desde una perspectiva bíblica, sabemos que llegará un día en que se requerirá una marca para comprar o vender. El libro de Apocalipsis es claro al respecto. Nadie podrá participar en la economía sin esta marca de la bestia. Ahora, cuando el anticristo aparezca en la escena mundial, ¿crees que va a empezar desde cero, construyendo un sistema de identificación global y una infraestructura de transacciones digitales? Por supuesto que no. El sistema ya estará en su lugar. Él simplemente lo tomará y lo usará para sus propios fines malvados. Esta es la razón por la cual debemos ser sabios y vigilantes. No estoy diciendo que debas desechar tu teléfono o vivir fuera de la red, pero sí estoy diciendo que necesitas entender hacia dónde se dirige todo esto. Necesitas discernir los tiempos en los que vives. La comodidad de tener todo digitalizado viene con un precio, y ese precio es la potencial pérdida de privacidad y autonomía personal. Cuando todo lo que haces puede ser rastreado, monitoreado y controlado digitalmente, te vuelves vulnerable a un sistema totalitario. Hay otra área que muchos creyentes subestiman, y es la influencia del entretenimiento secular. Hollywood, la industria de la música, los programas de televisión. Todo esto no es simplemente entretenimiento inocente. Hay una agenda muy real que se está promoviendo, una agenda que normaliza lo oculto, que glorifica lo satánico y que prepara a las masas para aceptar lo que antes hubiera sido impensable. Hemos visto directores de cine admitir abiertamente que consultan con brujas reales para hacer sus películas más auténticas. Hemos visto músicos con letras abiertamente satánicas y presentaciones que incorporan simbolismo demoníaco. Los programas de premiación se han convertido en exhibiciones de imaginería oscura y ritual simbólico. Y todo esto está siendo consumido por millones de personas, incluidos jóvenes y niños, que están siendo desensibilizados gradualmente a estas influencias espirituales oscuras. La Biblia es muy clara cuando nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra maldad espiritual en lugares celestiales. El enemigo que enfrentamos es invisible, pero muy real. Satanás y sus demonios están activos en este mundo y utilizan cualquier medio disponible para influenciar, engañar y destruir. Cuando el apóstol Pablo escribió sobre la armadura de Dios, en Efesios capítulo 6, no estaba siendo metafórico, estaba describiendo una realidad espiritual. Necesitamos la verdad como cinturón, la justicia como coraza, el evangelio de la paz como calzado, la fe como escudo, la salvación como yelmo y la palabra de Dios como espada. Sin estas armas espirituales, estamos indefensos contra los ataques del enemigo. El entretenimiento secular está siendo usado como un arma espiritual para debilitar la resistencia moral y espiritual de la sociedad. Está normalizando el pecado, glorificando la rebelión contra Dios y preparando a las personas para aceptar las mentiras del anticristo cuando finalmente aparezca. Como creyentes, debemos ser extremadamente cuidadosos
con lo que permitimos entrar en nuestras mentes a través del entretenimiento que consumimos. Una de las armas más efectivas que el enemigo usa contra los creyentes es la ignorancia. El profeta Oseas escribió que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Esta no es una declaración casual. Es una advertencia seria sobre el peligro de no conocer la palabra de Dios. Piensa en Daniel, ese hombre de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando oró y ayunó durante 3 semanas, la respuesta de Dios fue enviada inmediatamente, desde el primer día. Pero el ángel que traía la respuesta fue resistido por el príncipe del reino de Persia, un espíritu territorial demoníaco, durante 21 días completos. Solo cuando el arcángel Miguel vino a ayudar, el ángel pudo atravesar con la respuesta para Daniel. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que hay una guerra espiritual real que ocurre en el reino invisible. Cuando oramos, nuestras oraciones no simplemente desaparecen en el vacío. Son escuchadas por Dios y Él responde. Pero a menudo hay resistencia demoníaca que intenta impedir que la respuesta llegue hasta nosotros. Si Daniel hubiera dejado de orar después de 2 semanas, pensando que Dios no lo había escuchado, nunca habría recibido su respuesta. ¿Cuántos creyentes hoy en día oran un día y abandonan al siguiente, desanimados y derrotados, pensando que Dios no los ha escuchado? Lo hacen porque carecen del conocimiento de cómo funciona la guerra espiritual. No entienden que la persistencia en la oración es esencial cuando estamos luchando contra fuerzas demoníacas que tienen rangos y jerarquías. El conocimiento de la palabra de Dios no es opcional para el creyente. Es absolutamente esencial para nuestra supervivencia espiritual. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Es nuestra arma ofensiva en la batalla espiritual. Sin ella, estamos desarmados e indefensos. Jesús advirtió repetidamente sobre el engaño en los últimos días. Dijo que surgirían falsos cristos y falsos profetas que realizarían grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Esta advertencia es más relevante ahora que nunca. Vivimos en una era de información sin precedentes, pero también de desinformación sin precedentes. Internet ha democratizado el acceso al conocimiento, pero también ha proporcionado una plataforma para que proliferen las falsas enseñanzas. Hay innumerables voces que afirman hablar en nombre de Dios, pero que en realidad están difundiendo doctrinas que contradicen claramente la palabra de Dios. El engaño en los últimos días es como un camaleón. Se adapta, se mezcla, se hace difícil de detectar. Puede presentarse con la apariencia de verdad, usar lenguaje bíblico, citar versículos fuera de contexto y aún así estar promoviendo mentiras sutiles que desvían a las personas del verdadero evangelio. Por eso es tan crítico que cada creyente sea como los bereanos que se mencionan en el libro de Hechos. Ellos escuchaban la predicación de Pablo, pero luego iban a casa y examinaban las Escrituras diariamente para verificar si lo que habían escuchado era verdad. Necesitamos ese mismo nivel de discernimiento hoy. No podemos simplemente aceptar todo lo que escuchamos solo porque suena espiritual o porque la persona que lo dice es carismática o popular. El apóstol Pablo advirtió que llegaría un tiempo cuando las personas no soportarían la sana doctrina, sino que tendrían comezón de oír y acumularían para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ese tiempo es ahora. Hay muchos que prefieren escuchar mensajes que les hagan sentir bien en lugar de mensajes que los desafíen a vivir en santidad. Prefieren maestros
que les digan lo que quieren oír, en lugar de profetas que les digan lo que necesitan oír. El engaño también viene en forma de medias verdades. Es como un rompecabezas al que le faltan algunas piezas. Desde lejos puede parecer completo, pero cuando te acercas, ves las brechas y la fragmentación. El enemigo es experto en mezclar verdad con mentira para crear una narrativa convincente, pero espiritualmente venenosa. La única manera de protegerte contra el engaño es sumergirte en la palabra de Dios completa. No solo versículos aislados que confirmen lo que ya crees, sino todo el consejo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Necesitas conocer la Biblia también, que cuando escuches algo que no cuadra con ella, inmediatamente lo reconozcas. Ahora quiero hablarte sobre algo muy personal y práctico: las fortalezas espirituales. Una fortaleza es cualquier patrón de pensamiento, hábito o área de tu vida donde el enemigo ha establecido un punto de apoyo. Es un lugar donde has sido derrotado repetidamente, donde luchas constantemente, donde parece que no puedes obtener la victoria sin importar cuánto lo intentes. El enemigo te conoce, conoce tus debilidades, y nunca presentará las debilidades de otra persona ante ti. No plantará pensamientos sobre el alcohol cuando sabe que luchas con la lujuria. Siempre encontrará el área en la que eres más débil y la usará en tu contra. Por eso es tan importante que seas brutalmente honesto contigo mismo sobre las áreas donde necesitas liberación. Las fortalezas vienen en muchas formas. Para algunos es la falta de perdón. Guardan rencores, mantienen un registro de las ofensas, se niegan a liberar a quienes los han lastimado. La Biblia nos dice que perdonemos 70 veces 7, lo que simboliza perdón ilimitado. Cuando te niegas a perdonar, le das al enemigo un punto de entrada a tu vida. Para otros, la fortaleza es el miedo. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Sin embargo, muchos creyentes viven dominados por el miedo. Miedo al futuro, miedo al fracaso, miedo a lo que otros piensen, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte. Cuando el miedo te gobierna, te paraliza espiritualmente y te impide cumplir tu propósito en Dios. Otras fortalezas comunes incluyen el orgullo, la mentira, la ira, la adicción sexual, la manipulación y la embriaguez. Cada una de estas representa un área donde el enemigo ha establecido control sobre tu vida. Las fortalezas pueden formarse de varias maneras. Pueden venir del pecado no arrepentido. Cuando pecas y te niegas a arrepentirte genuinamente, ese pecado se convierte en un hábito, y ese hábito se convierte en una fortaleza. Pueden venir de líneas de sangre familiares, donde patrones de pecado generacional se transmiten de padres a hijos. Y pueden venir de patrones de pensamiento falsos o incorrectos, que no están alineados con la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vences estas fortalezas? Primero debes identificarlas honestamente. Mira las áreas de tu vida donde enfrentas batallas constantes. Esas son tus fortalezas. Segundo, debes llevarlas ante Dios en oración confesional y arrepentimiento genuino. No estoy hablando de simplemente decir lo siento. Estoy hablando de un arrepentimiento profundo que resulta en un cambio de dirección real en tu vida. Tercero, necesitas renovar tu mente con la palabra de Dios. Romanos 12:2 nos dice que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Esto no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere que medites constantemente en la palabra de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo cambie tus patrones de pensamiento para alinearlos con la verdad de Dios.
Cuarto, debes ser persistente. Las fortalezas no se derriban fácilmente. El enemigo no renuncia a su territorio sin pelear. Necesitas estar preparado para una batalla prolongada, manteniéndote firme en oración, en la palabra y en tu dependencia del poder del Espíritu Santo. Hemos hablado mucho sobre los tiempos finales, sobre el engaño, sobre las fortalezas espirituales. Ahora quiero darte pasos prácticos sobre cómo prepararte espiritualmente para lo que viene. Primero, debes establecer una vida de oración consistente y disciplinada. No estoy hablando de oraciones rápidas, antes de las comidas o antes de dormir. Estoy hablando de tiempo dedicado e intencional en la presencia de Dios cada día. Daniel oraba 3 veces al día. Era tan consistente en esto que sus enemigos lo usaron contra él. Pero incluso cuando enfrentó la amenaza del foso de los leones, Daniel no cambió su práctica de oración. ¿Por qué? Porque sabía que su conexión con Dios era más importante que su propia vida. La oración es tu línea de comunicación directa con Dios. Es donde recibes dirección, donde encuentras fortaleza, donde obtienes perspectiva divina sobre las situaciones que enfrentas. Sin una vida de oración sólida, estarás espiritualmente débil cuando lleguen las pruebas. Segundo, debes comprometerte a estudiar la palabra de Dios sistemáticamente. No solo lectura casual, sino estudio real. Necesitas entender el contexto de los pasajes, las conexiones entre diferentes partes de la Escritura, las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Invierte en buenos recursos de estudio bíblico. Escucha enseñanza bíblica sólida. Pero siempre verifica todo contra la Escritura misma, como lo hicieron los bereanos. Tercero, cultiva una vida de adoración genuina. La adoración no es solo cantar canciones los domingos. Es un estilo de vida de rendición total a Dios. Es reconocer su señorío sobre cada área de tu vida. Es vivir de una manera que traiga gloria a su nombre. Cuando tu vida está caracterizada por la adoración verdadera, mantiene tu corazón enfocado en Dios, en lugar de en las circunstancias que te rodean. Cuarto, busca comunidad con otros creyentes maduros. La Biblia nos advierte que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Necesitas estar conectado con un cuerpo local de creyentes donde puedas ser edificado, desafiado y responsabilizado. En los días difíciles que vienen, el aislamiento espiritual será peligroso. Necesitarás el apoyo, el ánimo y la sabiduría de otros creyentes. Quinto, practica el ayuno regularmente. El ayuno es una disciplina espiritual poderosa que agudiza tu sensibilidad espiritual y rompe fortalezas. Cuando ayunas, estás diciéndole a tu carne que no está al mando. Estás priorizando lo espiritual sobre lo físico. Jesús dijo cuando ayunen, no si ayunan. Él esperaba que sus discípulos practicaran el ayuno. Sexto, mantente vigilante y sobrio. Primera de Pedro 5:8. Nos exhorta a estar sobrios y vigilantes, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. La vigilancia espiritual significa estar consciente de lo que está sucediendo a tu alrededor desde una perspectiva espiritual. Significa discernir los tiempos. Significa reconocer las trampas del enemigo antes de caer en ellas. Hemos cubierto mucho terreno en esta conversación. Hemos hablado sobre las señales proféticas de los tiempos, sobre la trampa tecnológica que se está configurando, sobre la infiltración del enemigo en el entretenimiento, sobre el engaño rampante en estos últimos días, sobre las fortalezas espirituales que debemos vencer y sobre cómo prepararnos prácticamente para lo que viene.
Pero todo esto se reduce a una decisión fundamental que solo tú puedes tomar. ¿Vas a vivir como alguien que entiende los tiempos y está preparado espiritualmente? ¿O vas a continuar dormido espiritualmente, ignorante de lo que está sucediendo y despreparado para lo que viene? La Biblia dice en Apocalipsis 1:3, «Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca». Apocalipsis no es solo un libro sobre destrucción, es un libro sobre salvación. Es Dios dando advertencia, no para asustarte, sino para salvarte. No tienes que pasar por la tribulación, no tienes que enfrentar la ira de Dios. Jesús te está llamando ahora mismo, te está invitando a una relación con Él, a una vida de obediencia y discipulado, a un lugar de seguridad espiritual, sin importar lo que suceda en el mundo. Dios tiene un plan para tu vida que es mayor de lo que puedas imaginar, pero requiere que confíes en Él completamente, que te sometas a su señorío, que camines en obediencia a su palabra y que te mantengas vigilante en estos últimos días. Las tormentas están viniendo, no hay duda de eso. Pero aquellos que han construido su casa sobre la roca de la palabra de Dios permanecerán firmes cuando vengan los vientos y las inundaciones. La pregunta no es si habrá dificultades. La pregunta es si estarás preparado cuando lleguen. La pregunta es si tu fe será lo suficientemente fuerte como para soportar la presión. La pregunta es si conoces la palabra de Dios lo suficientemente bien como para no ser engañado. La pregunta es si has vencido las fortalezas en tu vida que podrían hacerte tropezar cuando más necesites estar firme. Que Dios te dé sabiduría, discernimiento y valentía para estos tiempos. Que su Espíritu te fortalezca y te guíe. Que su palabra sea una lámpara a tus pies y una luz en tu camino. Y que estés entre aquellos que permanecen fieles hasta el fin, sin importar lo que venga. Recuerda las palabras de Pablo en Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Este es tu llamado, este es tu propósito, este es tu destino. Mantente firme en estos últimos días, arraigado en la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo y viviendo para la gloria de Dios. El tiempo es corto, las señales están por todas partes. La pregunta es, ¿estás listo? Que tu respuesta sea un sí rotundo, respaldado no solo por palabras, sino por una vida transformada que refleja la realidad de tu fe. Suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y dejar tu opinión en los comentarios. Encontrarás muchos otros videos en nuestro canal que podrían interesarte. Que tengas un buen día.